Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase de manera sincrónica que estamos desarrollando debido a las festividades correspondientes al carnaval. El día lunes y martes ustedes van a tener clases asíncronas. Eso quiere decir que se va a desarrollar las clases, pero sin la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a ir tratando los temas correspondientes a los temas que se han planificado justamente para esta nueva semana de actividades. Recuerden que ya nos encontramos en la tercera semana correspondientes a la unidad número uno. Estamos ya avanzando, estamos cerca de entrar a la recta final. Y todas estas clases que ustedes van a ir recibiendo, obviamente ustedes tienen que revisarla, revisar el material de apoyo para seguir fortaleciendo, obviamente, sus conocimientos previo al examen que ustedes tienen de finalización de la unidad número uno. Así es que por favor ustedes tienen que estar pendientes de todos estos procesos. Y para esto, obviamente, vamos a iniciar presentándoles el documento correspondientes a la tarea ustedes que tienen en su aula virtual. Vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo todas estas actividades. Y en pantalla ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a su material de apoyo que tienen en su aula virtual. Y vamos a ver en este caso las horas en inglés. Es importante saber todo este proceso de las horas. Siempre alguien nos va a preguntar o siempre nos están preguntando en la calle en español, ¿no es cierto? Disculpe, ¿qué hora tiene? ¿Qué horas son? Y obviamente nosotros a veces los decimos correctamente y otras no. No hay mayor diferencia, obviamente, en las horas en relación al inglés, al español. Simplemente lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña diferenciación en cuanto a las horas formales, horas informales que existen dentro del idioma inglés. Y vamos a ver cómo se dice horas en punto, cómo se dice o cuartos de hora, cómo se dice media hora. Y vamos a ver otras características también que son importantes dentro del vocabulario correspondiente a las horas. Las horas en inglés, vamos a ver vocabulario básico relacionado con las horas y obviamente tenemos aquí una pregunta. ¿Qué hora es? ¿Cómo se dice, cómo se traduce esta importante pregunta? Vamos a ver a continuación cómo se dice esta actividad. Y esta pregunta, esta question, ¿qué hora es? Se traduce al inglés como What time is it? What time is it? Cuando alguien le dice, significa que alguien está preguntando qué hora es. La primera opción es decir la hora, o para decir la hora es la conocida como hora militar. Para esto solo necesitan saber cómo decir los números, nada más, ya que simplemente diríamos la primera parte, es decir, la hora, y a continuación los minutos, y eso sería todo. Esto es la hora militar, pero esto no se utiliza normalmente, especialmente dentro del idioma inglés, no es una forma común de utilización. Entonces ya sabemos que la primera opción para decir las horas es la conocida como horario militar. Para decir este tipo de horario militar solo necesitamos saber cómo decir los números, ya que simplemente diríamos la primera parte, eso quiere decir mencionaríamos las horas y a continuación los minutos con un pequeño intervalo, con un pequeño espacio, un pequeño silencio y eso sería todo. Al igual que en español diríamos, por ejemplo, son las 2:20. En inglés sería it's 2:20 y se acabó. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que dice esta regla del horario militar? Primero decimos la hora, hacemos un pequeño espacio, un pequeño silencio y posteriormente decimos los minutos y eso sería todo. Por ejemplo, cuando queremos hablar de las horas militares, de las características militares, por ejemplo, aquí tenemos las 14:55, diríamos 14:55, 14:55. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con estas 14. Ya vamos a ver en inglés por qué. ¿Por qué no hay las 13, las 14, las 15, las 16, las 17, las 18, las 19, 20, 21, 22, 23, 24? Esas horas no existen en inglés. Y ya vamos a ver más adelante el por qué. Entonces, bueno, aquí tenemos como referencia las 14:55, 14:55. Las 2:30, 2:30. 2 que corresponde a las horas, esto quiere decir a las 2. Y el 30 que corresponde a 30, que son los minutos. Las 16 horas 12 minutos, 16:16, los minutos 12, 12.
las 6:47, las 6 corresponde a la hora 6 y el 47 a los minutos 47. Y ahí tenemos la siguiente 20 que corresponde a 20 como hora y 15 que corresponde a 15 como minutos. Y eso sería como podríamos decir fácilmente la hora, pero dentro del espacio de las horas militares. Aquí viene lo que tienen que tener en consideración. Sin embargo, aquí vamos a ver qué es lo que pasa. La opción correcta y más extendida, sobre todo en entornos formales, como los entornos académicos o el profesional, es la que vamos a ver a continuación. Entonces, eso vendría a ser como una hora informal, pero ya tratándose ya de, diga usted, de una reunión formal con personas, con banqueros, por ejemplo, o con docentes, dentro de un entorno académico, ahí a nosotros no podemos decir ese tipo de horas. Debemos tener en cuenta que para este formato las horas utilizamos su formato simple, es decir, solo los números del 1 al 12, tanto para la mañana como para la tarde. No, normalmente en español nosotros tenemos las primeras horas, ¿no es cierto? Arranquemos desde la 1 de la mañana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del mediodía, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos a partir de la 1 de la tarde? Nosotros ya no decimos la 1, las 2, las 3, sino empezamos a decir las 13 horas, las 14 horas, las 15 horas, las 16 horas y así sucesivamente hasta llegar a las 24 horas. Acá en inglés no. Aquí debemos tener en cuenta que para el formato de las horas académicas utilizamos el formato simple. Eso quiere decir solo los números del 1 al 12. Eso quiere decir 1 al 12 AM y 1 a 12 PM. Ahí estamos todos. Y para esta primera instancia nosotros vamos a iniciar presentando el vocabulario básico relacionado con las horas, en este caso en punto. Las horas en punto tienen esta determinación que se denomina o'clock. O'clock. Toda hora que vaya acompañada con esta frase o'clock significa horas en punto. Para referirnos a las horas en punto solamente decimos it's, la hora que es, aquí tenemos la fórmula y la expresión o'clock. Eso quiere decir que tenemos tres estructuras que tenemos para responder. Alguien nos va a pedir, nos va a decir, what time is it? ¿Qué hora es? Y nosotros le contestamos. En este caso, en primera instancia, esta primera parte que dice it is, o aquí tenemos la contracción it's, pero que es it is. Aquí a continuación le vamos a colocar la hora que se dio las 8 y al último la expresión o'clock. Y de esa manera nosotros estaríamos diciendo las horas en punto. Por ejemplo, como decía las 8, it's 8 o'clock. Si yo les digo las 6, it's 6 o'clock. Si yo les digo las 4, it's 4 o'clock. Y así sucesivamente. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos it's 2 o'clock. Tenemos la primera estructura que es it's. Luego tenemos la hora sobre la cual vamos a hablar, que se encuentra en punto, y obviamente para que sepamos que estamos en la hora en punto, la determinación o'clock. Y de esa manera nosotros tenemos la estructura. Y these 2 o'clock son las 2 en punto. La siguiente que tenemos a continuación tenemos it's 5 o'clock. Son las 5 en punto. It's 9 o'clock. Son las 9 en punto. Y ahí todas estas tienen la misma estructura. Primero tienen it's, luego la hora y luego la terminación o'clock, tal como tienen ustedes aquí, justamente la fórmula para poder determinar las horas en punto. Recuerde que solo utilizamos la hora simple, es decir, del 1 al 12. Nunca decimos it's 13 o'clock. No, este 13 ya no. Nosotros no utilizamos, en inglés obviamente no existe esa determinación. Por ende, eso está incorrecto. Solo obviamente nosotros vamos a utilizar el horario simple. Eso quiere decir de la 1 a las 12 y de la tarde la 1 a las 2. ¿Qué es lo que les va a diferenciar? Las determinaciones AM y PM. AM antes del meridiano, PM pasado el meridiano. Existen dos términos para referirse a las 12, bien sea al mediodía o a la medianoche. Cuando hablamos de mediodía, utilizamos 12 noon o simplemente noon. Este 12 noon obviamente corresponde ¿a qué? A mediodía. Pero cuando yo digo midnight,
y hablo de medianoche. Entonces yo puedo decir 12 midnight o también puedo decir la otra variante simplemente midnight. Cuando yo estoy hablando de midnight, estoy hablando de qué? Estoy hablando de medianoche. Y cuando estoy hablando simplemente de noon, al referirme a las horas, estoy hablando de mediodía. Entonces, a esas dos determinaciones tenemos que tener en cuenta cuando llegamos a las 12, tanto a las 12 del mediodía como a las 12 de la medianoche. Esto en relación a los o'clock, a las horas en punto. Pasamos a la siguiente etapa, que tenemos que tener también bastante en cuenta esta determinación, que es la media hora. Cuando hablamos de una media hora o que ha transcurrido 30 minutos sobre esa hora, hablamos de la terminación half past. Cuando queremos decir que es una hora y media, debemos decir lo siguiente. Y para ello ustedes tienen aquí la fórmula. Tal como la fórmula que nosotros vimos para decir la hora en punto, tenemos la determinación it's, la hora que es, y la determinación o'clock. Ahora, cuando yo quiero decir media hora, yo voy a decir lo siguiente. Igual tengo en primera instancia, tengo la determinación it's, tengo la expresión half past. Lo que continúa es half past. Y por último, la hora a la que pertenece, la hora sobre la cual se está hablando de esos 30 minutos. Esa es la fórmula para que ustedes puedan estructurar cualquier tipo de horas. Por ejemplo, yo digo, it's half past one. Son la 1:30, estoy diciendo aquí. It's half past one. Son la 1:30. O la 1:30, como lo quieran decir. It's half past seven. Son las 7:30. O son las 7:30. La siguiente, it's half past 11. 11, ¿qué número es? 11. Entonces, ¿qué es lo que dice al decir half past? Entonces, estoy diciendo media, ¿no es cierto? It's son. Entonces digo, son las 11:30 o las 11:30. Esto en cuanto a la determinación de la media hora en inglés. Obviamente tenemos cualquier tipo de las horas, pero obviamente que han transcurrido sobre esa hora 30 minutos. Pasamos a la siguiente etapa que son el cuarto de hora. Y aquí hay que tener un poco de cuidado y nosotros ya lo vamos a ver en el transcurso, en el desarrollo de esta explicación, pues el cuarto de hora existe cuando falta cuarto de hora para llegar a una hora o cuando ha pasado ese cuarto de hora sobre una hora. Por ejemplo, yo les digo en español, faltan 15 minutos para la una. Ustedes saben que falta 15. ¿Cuánto sería? Sería entonces para la una, sería las 2:45, ¿no es cierto? Las 2:45 porque falta cuarto de hora para llegar a la una. Esa es la primera etapa. O la segunda etapa es cuando alguien me pregunta y le digo que han pasado 15 minutos sobre la una. Eso quiere decir que es la 1:15. Entonces, esas dos determinaciones vamos a ver a continuación. Para hablar de una hora y cuarto, decimos o utilizamos la siguiente fórmula. Primero, tenemos la determinación it's, que no va a cambiar en ninguna de las determinaciones. Luego, la expresión quarter past. Ojo, quarter past. Y luego, la hora a la que hace referencia ese cuarto de hora. Esa es la determinación. Obviamente veremos que aquí tenemos quarter past. Hay que tener muy en cuenta, vamos a poner a centrar nuestra atención en el past. Dice it's, la expresión quarter past y la hora que es cuando nosotros hablamos de un cuarto de hora. Por ejemplo, dice it's quarter past 12. Son las 2:15. It is quarter past 3. Son las 3:15. It is quarter past 2. Son las 2:15. Ahí estamos hablando, obviamente, de la hora en cuarto. Ahora, dice menos cuarto, en este caso, quarter to. Vamos a ver. En este caso, sustituimos el past por el to. Past cuando ha pasado y to cuando falta. Cuando antes decíamos algo a más o menos así, un cuarto de hora pasado de, ahora decimos un cuarto de hora para. Por lo tanto, se forma con la siguiente expresión. Primero la determinación it is, ¿no es cierto? Esta determinación nunca va a faltar. La determinación quarter to.
Cuando yo digo quarter to, la hora obviamente es cuando estamos hablando de esta determinación y posteriormente la hora que hace referencia. A la hora que hace referencia, esta es la fórmula que vamos a utilizar, aquellas para la que falta un cuarto de hora. Por ejemplo, it is quarter to 12. Falta cuarto de hora para las 12. It is quarter to 3. Falta cuarto de hora para las 3. It is quarter to 2. Falta cuarto de hora para las 2. Esto en cuanto a las determinaciones. Entonces aquí nosotros vemos estas dos determinaciones. Quarter past cuando ha pasado y quarter to cuánto falta para llegar a una hora determinada. Vamos también a hablar de otras horas en inglés y vamos a hablar de other time, otras horas. Para el resto de horas aplicamos el mismo principio que hemos visto anteriormente. Lo único que debemos saber es si los minutos pasan o no de la hora y media. En función de eso decimos si utilizamos past o to y cuál será la hora a la referencia. Vamos a veamos esta información explicada en otro formato o temática. Si es antes y de y media, contamos cuánto pasa de la hora. Ahí utilizamos la determinación past. Entonces vamos a ver. Dice, si es antes si es antes de y media, contamos cuarto de hora y utilizamos la determinación past, como en español 2 y 20, por ejemplo. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que estos 20 minutos han pasado sobre qué hora? Sobre las 2. Entonces ahí estamos utilizando la determinación past. Aquí decimos 20 past 2. Si pasan de media, contamos cuánto falta para la siguiente hora y utilizamos la determinación tú en este caso, como lo habíamos visto anteriormente. Como en español diríamos 2 menos 20. Eso quiere decir 20 to 2, que faltan 2 minutos o han pasado 2 minutos o eso quiere decir 2 minutos antes de 20 minutos antes de las 2 en este caso. Entonces ahí utilizamos la determinación to. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, 2 y 35. It is 25 to 1. It's 20, 25, 25 to 1. Estoy hablando de 2 y 35. ¿Qué es lo que estoy diciendo? It's 25 to 1 con el to. Eso quiere decir que faltan 25 para ¿cuál? 25 minutos para la 1. Vamos a ver por qué. Aquí estamos utilizando to, porque obviamente falta. Estoy hablando de 2 y 35. La hora tiene 60 minutos. Para los 60, ¿qué es lo que falta? Entonces, aquí falta 35, 40, 50 y 60. Eso quiere decir que faltan 25 minutos. Por ende, estoy escribiendo 25. Es esta otra determinación. Obviamente que estoy calculando. Entonces dice, it's 25 to 1. Faltan 25 minutos para la 1, es lo que les dice. Por ejemplo, aquí tenemos la otra, 8:51. It is 9 to 9. ¿Qué estoy diciendo? Faltan 9 para las 9. Tenemos 8:51. Para las 9 faltan 9 minutos. Entonces, correcto. It is 9 to 9. Faltan 9 minutos para la perdón, para las 9. Puede ser 9 de la noche o 9 de la mañana. Entonces ahí estoy lanzándome sobre la siguiente hora. Es otra forma de decir. Son las 11:13. It is 13 past 11. Entonces aquí estoy indicando cuántos minutos obviamente pasan para llegar a o han pasado para las 11. 11:13, por ejemplo, is 13. 13 que corresponde al número 13 y obviamente 11 que es la hora, las 11. ¿Por qué aquí tengo past? Porque han pasado, porque tenemos los 15 minutos en este caso, sobre las 11 de la mañana o de la noche. Entonces aquí hay que tener un poco de determinación. 11:13. It is 13 past 11. Porque los 13 minutos han pasado. Pero si utilizo tú es que faltan antes de llegar a la hora siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí en los temas anteriores que habíamos visto, tanto de quarter to y de quarter past, aquí nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Quarter past cuando ha pasado los 15 minutos. Quarter to cuando faltan esos minutos para llegar a la siguiente hora.
Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, aquí dice is quarter to 12? Faltan cuarto para las 11. It's quarter to 3. Faltan cuarto para las 3. It's quarter to 2. Faltan cuarto para las 2. Entonces ahí nosotros tenemos que ver cuándo utilizamos past, cuando han pasado esos 15 minutos, y utilizamos to cuando faltan minutos para llegar a la hora siguiente. Esas son las determinaciones en cuanto a la utilización de las horas en inglés, que es sumamente facilito el desarrollo de estas actividades. Estos son los temas y las características que nosotros hemos visto. Recuerden seguir utilizando toda esta información, seguir repasando, seguir viendo todo este contenido, pues esto les permite a ustedes seguir fortaleciendo y ampliando sus conocimientos para que ustedes se presenten a su examen final y de esta primera unidad y obviamente obtengan un puntaje bastante favorable para cada uno de ustedes. Y recuerden que mientras más cumplan a tiempo todas sus actividades, con mayor facilidad podrán ustedes pasar sin ninguna dificultad al siguiente nivel. Así que por favor, señores, a seguir revisando todos estos temas que nosotros les hemos ido viendo, que hemos ido analizando, que hemos ido tratando, para que ustedes tengan todos los conocimientos necesarios y no tengan ninguna dificultad. Ya al finalizar esta unidad, pues al finalizar esta unidad, ustedes podrán revisar en su aula virtual, incluso ya tienen la fecha en la cual se va a tomar el examen correspondiente a este final de unidad. Así es que por favor revisen cuidadosamente, meticulosamente, sigan repasando pues de los cuatro materiales de apoyo, de ahí salen las 5 preguntas que van a estar estructuradas en su examen de fin de unidades. Que señores y señores. Les deseo que les vaya súper bien, que festejen muy bien este carnaval y nos estaremos viendo ya en las siguientes clases. Señores y señores, una feliz noche.